Bueno, para aquellos que no me conozcan y aquellos que no, soy el doctor Icoqui Fonseca. Les doy muchas gracias por habernos acompañado. Hoy vamos a iniciar con la primera ponencia del año, que se llama la ponencia de 9 alimentos para mejorar tu microbiota intestinal. ¿Qué es la microbiota intestinal? Al final del día, nosotros convivimos con microorganismos que están dentro de mi estómago, que son los que nos ayudan a absorber nutrientes. Pero no son solamente en mi estómago, empiezan en la boca y terminan hasta el tracto intestinal. ¿Ok? Todos estos microorganismos, nosotros mantenemos con ellos una simbiosis. ¿Qué significa? Es un beneficio de ellos hacia nosotros y nosotros hacia ellos. ¿Ok? No pudiéramos nosotros coexistir cuando hay un desequilibrio en esta relación de equilibrio entre la flora intestinal y nosotros. Pero la flora intestinal no es un solo tipo de microorganismos, es varios. Hay diferentes microorganismos que comparten parte de las funciones esenciales de la microbiota, y hay algunos microorganismos que no son tan buenos para nosotros y tenemos que ayudar a nuestro cuerpo y a nuestra microbiota a tener el equilibrio entre los positivos y menos los negativos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le damos entrada a esos desequilibrios, precisamente es cuando empiezan las enfermedades y empieza a haber repercusiones en nuestra salud en general. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la microbiota? Aquí están unas de muchas. Primero, las funciones de nutrientes intestinales. ¿Qué significa? No importa los suplementos, el mejor suplemento que yo me quiera tomar, si mi microbiota no está de la manera correcta, simple y sencillamente lo voy a excretar o lo voy a orinar y no me va a servir como me debería de servir, debido a que no hay manera en la cual mi cuerpo lo absorbe de la manera correcta. Vamos a generar triptófanos. ¿Por qué son importantes los triptófanos? Bueno, porque son la molécula precursora de la serotonina. La serotonina no solamente se encarga de mi estado de ánimo, sino que me ayuda, es un neurotransmisor que me ayuda muchísimo a mantener mis funciones cerebrales funcionando como deben de serlo. Por eso es que tiene mucho que ver con el estado de ánimo. Si no hay triptófanos, no hay serotonina. Si no hay serotonina, mi estado de ánimo está bajo. Por eso la gente que tiene depresión, siempre, a menos desde nuestro punto de vista nutricional, siempre buscamos nosotros que primero mejoremos nuestra flora intestinal, mejoremos la manera en la cual me estoy alimentando y cómo funciono, antes de empezar a tomar antidepresivos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces lo vemos con depresión y directamente antidepresivos. Pero no nos damos cuenta que es lo que está generando la depresión. Tal vez no solamente tiene que ver con algo, con un evento, con una particularidad. Por lo regular siempre hay un desequilibrio químico y es porque desde aquí esto está mal funcionando. ¿Ok? Después también tenemos la regulación intracelular. ¿Por qué la regulación intracelular? Bueno, porque precisamente todo lo que nosotros comemos, todo lo que nosotros comemos lo vamos a dividir en 3 moléculas esenciales: carbohidratos, lípidos y proteínas. En lo más básico, obviamente son muchos grupos, muchos tipos de carbohidratos, lo vamos acomodando en proteínas y lo vamos seleccionando y nuestro cuerpo lo empieza a diferenciar. El gran problema es que cuando esto no está funcionando de la manera correcta, simple y sencillamente entra, se atasca, nos inflamamos, pero no lo absorbemos. Y ahí es donde empieza todo lo que pueden ser síndromes de intestino irritable, o intestino perezoso, la colitis, que la colitis no siempre tiene que ver con la microbiota, pero la microbiota siempre tiene que ver con la colitis. ¿A qué me refiero? La colitis puede venir de un tema nervioso, puede venir precisamente de alteraciones bioquímicas dentro de mi cerebro, por eso hay colitis nerviosa. Pero mucho de aquella conexión de la colitis con la inflamación del cuerpo cuando yo como algo, tiene que ver exactamente con la inflamación, con la respuesta de la microbiota. Más sin embargo, la colitis nerviosa tiene que ver con el eje neurológico del nervio vago y el nervio hipoglóso, que son los que controlan la parte metabólica. ¿Ok? No hay que confundir las dos porque, aunque se ven iguales, se sienten iguales, los orígenes son diferentes. ¿Ok? Obviamente nos ayuda a mejorar el nivel de energía del cuerpo, como les había dicho, el estado de ánimo, pero también lo contrario, el estreñimiento. Y cuando la microbiota no tiene un equilibrio, hay una disbiosis, hay un desequilibrio en el mismo, lo que empieza a generar es estreñimiento. O
diarreas constantes y compulsivas. La diarrea es porque el cuerpo está tratando de expulsar la parte de los microorganismos que no son positivos para mi cuerpo. Y entonces abre la puerta de salida y trata de deshacerse de ellos. Pero si nosotros no nutrimos a nuestro cuerpo de aquellos microorganismos positivos, entonces pues, solamente los otros se proliferan y hay constantes diarreas. Y eso nos llega a afectar. Ahorita vamos a hablar de ello. También vamos a trabajar con la producción de melatonina. ¿Qué significa la melatonina? ¿O para qué sirve? La melatonina es el neurotransmisor que me va a permitir a mi cuerpo poder descansar y conciliar un sueño reparador. Es importantísimo. No hay persona que pueda dormir si no tiene una producción de melatonina óptima. ¿Ok? Ahora, obviamente va a mejorar tu descanso y va a evitar el deterioro cognitivo. ¿Qué significa eso? Bueno, algo que ahorita no le puse aquí, pero vamos a hablar de ello. Es que precisamente cuando hay una disbiosis en el microbiota, mi cuerpo no termina de repararse cuando yo estoy dormido, que es en el momento en el cual es el momento de mayor reparación dentro del mismo. Entonces, cuando hay esta afectación, mi cuerpo lo que termina haciendo es trabajando en estado de emergencia todo el tiempo. Y eso termina en un deterioro cognitivo. No analizas bien, se te olvidan las cosas, empiezas a tener ideas y de repente te vas a otro lado y te cuesta mucho trabajo regresar y concentrarte en lo mismo. Ahí son los signos que tú te puedes dar cuenta que tu microbiota está alterada. A diferencia de lo que la mayoría piensa, las alteraciones en la microbiota no es tanto por una falta de consumo o que se solucionen por una suplementación. No. Por lo regular, las alteraciones en mi cuerpo tienen que ver el 70% por la falta de absorción. Eso quiere decir, no me faltan nutrientes, es que no los estoy absorbiendo bien. Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque lo que primero que se hace cuando van con un nutriólogo, bueno, no todo el mundo, pero con un nutriólogo, con un médico general, lo primero que hacen es suplementarte, en lugar de revisar cómo está funcionando tu cuerpo. Y la mayoría de las veces, el 30% es que no estás comiendo bien. Obviamente también depende si tu dieta es alta en alimentos procesados, pues sí tiene más que ver eso, ¿ok? Porque ese es uno de los riesgos de la microbiota. Entre más procesada sea tu dieta, más alterada va a estar tu microbiota, sí o sí. ¿Por qué? Porque a la microbiota es un sistema de un equilibrio tan delicado que todas las cosas procesadas, la microbiota totalmente las rechaza. Y entonces lo que termina haciendo es cediendo y empezando a proliferar los organismos que no deberían estar ahí. En cambio, cuando nosotros le damos el alimento correcto, y ahorita vamos a hablar de ello, el alimento correcto para la microbiota, mi cuerpo está funcionando todo el tiempo sin que yo tenga alguna alteración. Ahora, ¿cómo saber si mi microbiota está alterada? Ese sí es un super punto. Uno, tiene que ver con inflamaciones. Pacientes con anemia que inclusive han sido suplementados y toman hierro y la anemia no se quita, ten por seguro que tienes un desequilibrio en la microbiota. Una vez más, de nada me sirve que me estén suplementando con hierro y todo. Si mi anemia persiste es porque mi cuerpo no está absorbiendo los nutrientes de la manera correcta. ¿Ok? Inflamación abdominal recurrente. ¿Qué significa? Me inflamo 3 veces a la semana. Eso es una alteración en la microbiota. Me inflamo después de comer legumbres. Exactamente. Eso es una alteración. El guaje se espera porque le cuesta mucho trabajo al cuerpo absorberlo, pero no debe estar más de 1 hora, más de 2 horas. Si hoy comí guaje, si mañana sigo igual, ahí tienes una alteración. Eso no es colitis, eso es inflamación abdominal, que es un ejemplo súper llamativo a que cuando tú comes crucíferas como brócoli, col, y lo primero que haces es y te empieza a doler el estómago, eso quiere decir que tienes una alteración en tu microbiota. Lo mismo que les comentaba, diarreas recurrentes. ¿Por qué? Porque es el cuerpo autodefendiéndose. Está proliferando organismos que no deben estar ahí y el cuerpo está buscando de manera innata sacarlos, pero hay mucha gente que inclusive se provoca las diarreas para bajar de peso. Y ese es un súper tema ahorita que estamos en enero empezando el año. Hay mucha gente
que se avienta una dieta cetogénica de 30 días sin tener un equilibrio, sin tener una asesoría y terminan generándose diarreas recurrentes. Y eso lo único que viene haciendo es lastimando a mi propio cuerpo, porque cuando eso lo retire y empiece a comer con normalidad, entonces, o con lo que yo pienso que es normalidad, lo único que va a venir son las diarreas y obviamente una desnutrición. Y no es lo mismo bajar de peso que estar saludable. Hay que buscar estar saludable y la consecuencia va a ser bajar de peso, no al revés. También el uso continuo de antibióticos tiene que ver 100% con el deterioro de mi microbiota y de la absorción de mis nutrientes. ¿Por qué? Porque los antibióticos arrasan con todo. Por eso es que se hace tanto énfasis en no automedicarse. Ok, tengo gripa, ¿me debo de tomar un antigripal? No un antibiótico. ¿Por qué? Porque el antibiótico va a arrasar con microorganismos, buenos o malos. Él no sabe, él no tiene conciencia. Él llega y hace su función. El problema es que muchas de las gripas a lo mejor ni siquiera es por una infección, es porque simple y sencillamente tu cuerpo tiene un resfriado y tienes que tomarte un antigripal, que no es otra cosa más que un paliativo, algo que te va a ayudar a transicionar en lo que entra el virus o la bacteria y tu cuerpo se defiende ante él. En ese proceso que te hace que te sientas muy mal, que tengas escurrimiento nasal, que tengas irritación, tos, problemas, ese proceso va a pasar con antibiótico, sin antibiótico, con antiviral o sin antiviral, con antigripal o sin antigripal. La única diferencia es que el antigripal te permite pasar y transicionar en este proceso de detección, ataque, corrección, fagocitosis y después recuperarte. Te permite pasar por todo ese proceso de manera más tranquila y de manera más amable. Entonces no debes de lo primero de cuando sientes que te va a dar gripa, antibiótico. No, ahí tengo ampicilina y tal. No. ¿Por qué? Porque vas a afectar directamente a tu microbiota. Cuando todos tenemos que pasar por ese proceso, tu cuerpo tiene la capacidad de autodefenderse y autorrepararse. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Al contrario, cuando tú sientes que estás agripado, ahorita que son los tiempos de frío, lo que tienes que hacer, muchos líquidos, vitamina C y buena alimentación y sueño. Punto. Tu cuerpo se va a defender, se va a poder contrarrestar ese mal y simplemente vas a salir. Te está costando porque si está fuerte la gripa, tómate un antigripal. Después de 4 días, si eso no mejora, ve al médico y él sabrá darte el medicamento adecuado. Pero no empecemos primero con el medicamento y después a ver cómo me va. ¿Por qué? Porque así lo hacemos la mayoría, así nos ha pasado a todos y es lo que principalmente afecta a la microbiota. Les hablaba el uso de laxantes. Ahora veo que cada vez es menos, pero antes había hasta chistes de que las señoras estaban en una diarrea de su peso ideal. ¿Por qué? Porque se buscan bajar mucho de peso cuando tienen un evento social, una boda, unos 15 años. Y esos laxantes, cuando los usas sin estar enfermo o solamente por el punto estético, siempre generan afectaciones. Y no solamente de la microbiota, sino de la mucosa intestinal, que es lo que recubre a tu estómago, que convive totalmente con la microbiota. Obviamente, también lo que le afecta son bajos niveles de energía. Entiéndase, aquí hay una diferencia. Puedes tener afectaciones de niveles de energía porque tal vez tu glucosa no está tan bien en sangre y ahí tenemos que checarnos con el médico. ¿Por qué? Porque puede haber una alteración en una resistencia a la insulina o porque has estado comiendo muchas cosas azucaradas, mucho refresco, muchas bebidas alcohólicas. Aquí no lo puse, pero incluye también las bebidas alcohólicas. Todos esos balances y niveles de energía pueden ser también por otros factores. No solamente son los que pueden afectar a la microbiota, pero sí hay que diferenciar de todos estos, que sí, también el azúcar, el azúcar sérico, los altos niveles de azúcar en sangre, van a afectar a nuestro microorganismo. Pero si yo solamente voy con el médico, me sacan un estudio de glucosa de un solo día, y de repente resulta que la tengo en 150 cuando tendría que tener 90, pues ella es diabético. Espérame. Hay que hacer análisis de una curva de glucosa, hay que ver en el mismo horario durante 15 días para saber si fue porque me comí unas donas antes del estudio y de repente salió muy alta
o si ya estoy teniendo algo recurrente en mi cuerpo y entonces a través de la estadística y tener datos de las mismas mediciones, ya determinar ese y después hacernos un estudio que se llama hemoglobina glucosilada y poder darnos cuenta si sí realmente tengo una alteración en mi glucosa. En ese momento con el doctor, con el médico especialista, tomar acciones que contrarresten ese tema. Pero también el tema del azúcar tiene que ver todo con la microbiota. Porque si yo como algo y mi cuerpo no lo absorbe, ¿a dónde se va a ir? Pues a la sangre. En efecto. ¿Y qué va a salir en el estudio? El azúcar. El azúcar. Cuando realmente tengo esto. Pero cuando ya en la hemoglobina glucosilada sale arriba de 6 o arriba de 7, quiere decir que ya tenemos un desequilibrio de más de 3 meses. Ahí sí o sí hay que darle seguimiento con el médico. Pero siempre los bajos niveles, los diferentes niveles de azúcar y los picos de azúcar van a afectar mi microbiota siempre. Ahora, también cuando hay una afectación de la microbiota, también se van a sentir dolores articulares. No confundir con, tengo algunos problemas musculares con que mi microbiota está alterada. No es lo mismo. Muchas de las veces, cuando la microbiota está alterada, el cuerpo duele sobre todo las articulaciones grandes, codos, hombros, rodillas y tobillos. ¿Ok? También vamos a encontrar que cuando la microbiota se está alterada, vamos a tener cansancio e irritabilidad constante. Muy constante. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a ver ahorita es para darnos una alimentación antioxidante y antiinflamatoria. Y es más fácil de lo que uno cree, porque lo puede hacer con lo que tiene en la casa. Solamente hay que aprender a darle el orden a la comida. Eso es todo. Primera recomendación, y ahí sí es para que todo el mundo lo tenga. Primera recomendación, los azúcares van al final. ¿Qué significa? Ok, yo primero debo de comer, ahorita vamos a hablar de todos los alimentos, y al final me puedo dar un gusto solamente en la mañana de carbohidratos procesados. Acá hago referencia, me como mi proteína, me como huevo, me como leguminosas, me como un poco de verdura, me puedo tomar un cafecito y todo, y al final del desayuno me puedo comer un pan, solo en la mañana. Si nosotros comemos un pan de dulce en la noche, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar mucho azúcar disponible en mi cuerpo, pero yo ya no la voy a quemar porque me voy a ir a dormir. Entonces voy a dejar a mi cuerpo cargado de azúcar y con muchos componentes que tiene que degradar, y para degradarlo necesita movimiento, y para moverse pues yo no me voy a mover, me voy a dormir. Entonces ese azúcar termina convirtiéndolo el cuerpo en grasa. ¿Por qué? Porque la mana es el reservorio de energía y terminamos con la nalga del juicio. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nuestro cuerpo es muy inteligente, no desperdicia. Si ve que hay azúcar disponible, pero yo no la voy a necesitar porque me voy a dormir, entonces la va a cambiar y la va a poner en grasa. Y el problema es que eso repetido en el tiempo engorda. Y ay, ¿por qué sale el gordo? Si como verduras, sí, pero porque comes el pan en la noche. Cómetelo en la mañana, porque tienes todo el día para quemarlo. Pero ponlo en la mañana y también haz actividad física después de desayunar. Si vas a cenar en la noche, tampoco tiene que ser todo así como disciplina militar, pero date un gusto, date medio y después date a caminar. O haz otra actividad después de cenar. No termines de cenar, sillón, cama. Porque entonces esto no funciona. No importa cómo comas. ¿Ok? Ahora, lo primero que vamos a trabajar los primeros alimentos que vamos a hablar es de las oleaginosas. Las nueces, las almendras, los pistaches. ¿Por qué? Porque son ricos en omega 3 y son ricos en proteínas. ¿Ok? Todo lo que mi microbiota necesita son, digámoslo así, los microorganismos hay que darles de comer. Y les encanta la fibra, la proteína y los omegas. ¿Ok? Pero no el omega 6, el omega 3. ¿Cuál es la diferencia? Se ha descubierto, antes había suplementos que decían
Entre más mejor, omega 3, 6 y 9. Se decía que eran omegas 3, 6 y 9 y que era mejor porque había más. Y no. En estudios se ha determinado que el omega 6 es un proinflamatorio. El omega 3, que es el que les recomendamos y cuando inician su plan de cuidado les damos como parte de su plan de cuidado a los pacientes que lo necesitan, es antiinflamatorio. ¿Pero qué significa inflamatorio? ¿Es porque estoy así? No, es porque las células tienen algo que es inflamación celular. ¿Por qué? Porque el omega 6, cuando está más altos niveles de omega 6 y tu cuerpo está saturado y apenas si tienes omega 3, tu cuerpo va a tener inflamación celular. La relación entre omega 6 y omega 3 debe de ser 1 a 3. Y la mayoría de nosotros tenemos 1 a 20, 1 a 30, 1 a 15. ¿Por qué? Porque para obtener omega 6, de eso vamos a hablar, tenemos que comer salmón, pescado de aguas frías, pescados pequeños. ¿Y qué es lo primero que compramos cuando llegamos a los mariscos? Dame una mojarra. ¿Estás de acuerdo? Pero entre más grande sea la mojarra, más tiempo tiene de comer metales pesados que se encuentran en el agua. Y eso, a la larga, ¿quién se lo va a comer? Nosotros. Uno. Por eso se recomiendan pescados de agua fría. Pero, ¿hace cuándo no comemos salmón? Ni me gusta. O sea, me doy a entender, para eso precisamente que están hechos los suplementos. En ese caso particular, yo sí te recomiendo mucho la suplementación con omega 3. Pero el omega 3 tiene que ser, como ustedes lo conocen, debe ser salmón, obviamente de Alaska, frío, pero es bien importante que esté en frasco oscuro y que se mantenga en el refrigerador. ¿Por qué? Porque el salmón, como es literal aceite del pescado extraído, es 100% omega 3, es muy fácil que se oxide. Y cuando se oxida, ¿qué va a pasar si me lo tomo oxidado? Lo voy a super elevar. Y entonces yo me voy a sentir cansado, me voy a sentir fatigado, me voy a sentir como reseco de la piel, me voy a sentir como que mi cuerpo no se quiere mover. ¿Por qué? Porque tengo inflamación celular. Cuando nosotros tomamos más omega 3, siempre se tiene que comer en el desayuno a la mitad y a la mitad de la comida. Nunca en la noche porque es demasiado pesado para mi microbiota, lo mismo que hablábamos. Si lo comemos en la noche, lo vamos a terminar mandando horas. Y no queremos eso, queremos desinflamar, no almacenar energía. Por eso se pone y se debe de suplementar cuando es necesario. Por ejemplo, esto no lo consumimos. En México no somos tan ávidos de comer tanto pescado. Para poder consumir los requerimientos que nosotros necesitamos de omega 3, tendríamos que estar comiendo fácil pescado 5 veces a la semana. Y nosotros no lo hacemos en nuestra dieta general. Comemos más, sobre todo, carne roja. Y eso no es malo. Pero sabiendo eso y sabiendo lo que mi cuerpo necesita, para eso existen los suplementos. Ese es el momento de los suplementos, no antes, primero la alimentación. ¿Ok? Bueno, ya que estamos hablando del antiinflamatorio, recuerden, omega 3, estos tienen una sola dosis, no hay muchas variaciones, pero tienen que buscar, sobre todo para aquellos que lo están viendo en YouTube, tienen que buscar que tenga una alta biodisponibilidad. Palabras cristianas, que realmente lo que me coma mi cuerpo lo pueda absorber. Y precisamente en la tabla nutricional, aquí vienen los niveles de disponibilidad. Entonces es bien importante, porque hay muchos omegas y hay muchas marcas en el mercado, pero hay que ver realmente cuánta biodisponibilidad existe. De nuevo, es para mejorar mi microbiota, pero también debemos de consumir lo mejor posible para que mi cuerpo funcione y lo absorba y tenga los nutrientes que buscamos que tenga. ¿Ok? Nosotros, ya no le hago promoción a las marcas, hay otros muy buenos que vienen de Estados Unidos, que son aprobados por la DPA, son muy buenos. Estos son aprobados por la DPA, pero también se hacen en México. Entonces, la verdad, por eso es que nosotros los conseguimos. Ahora, una vez más, oleaginosas. Las oleaginosas son ricas en proteínas, como les había dicho, y en omega 3. Por eso las oleaginosas se recomiendan mucho, pero entre menos cocidas sean,
y entre más crudas se coman, es mejor. ¿Ok? Vegetales de hojas verdes. ¿Por qué? Porque son ricos en fibra y en magnesio. ¿Ok? Otro de los suplementos que sí o sí en la dieta actual es muy difícil adquirirlos es el magnesio. ¿Por qué? Porque el magnesio está involucrado en 200 reacciones de mi cuerpo, pero por el tipo de alimentación, por el tipo de siembra, por el tipo de vida que tenemos actualmente en las ciudades, cada vez es más raquítico nuestro consumo de magnesio. Y ese es el que sí les recomendaría suplementarse. Nosotros vamos a traer aquí en febrero, ya vamos a tener aquí bisglicinato de magnesio. Hay diferentes magnesios. Les damos mucho citrato de magnesio a aquellas personas que tienen afectaciones musculares o afectaciones digestivas. Pero el bisglicinato de magnesio es el que se puede absorber mucho mejor, más que el glicinato. Perdón. Y sobre todo, por eso me pasa. Y sobre todo es el que me va a permitir a mi cuerpo generar mejor reparación, dormir más, procesar mejor, digerir mejor las cosas y sentirme mucho mejor en mi estado de ánimo. Lo que siempre les recomendamos, obviamente eso no debe de ser así al azar, dependiendo tus niveles, omega 3 y magnesio. Es el que sí o sí, bisglicinato de magnesio. De 400 a 500 miligramos, por si quieren verlo allá, de 400 a 500 miligramos de bisglicinato de magnesio al día. Pero es bien importante, la microbiota, al igual como los maestros, aman la disciplina. Y eso quiere decir que tenemos que darle los alimentos a la misma hora de preferencia. El bisglicinato de magnesio funciona súper bien si lo tomamos entre las 5 y las 7 de la noche. ¿Por qué? Porque esa es la hora en la cual nuestro cuerpo empieza a descender su trabajo. Obviamente si tú trabajas en la noche, pues tómatelo cuando empieza el día. ¿Por qué? Porque es cuando te vas a dormir, en el día. Pero para el 99% de las personas que trabajamos en el día y respetamos nuestro ciclo circadiano, cuando el sol se pone, nuestro cuerpo empieza a entrar precisamente a desacelerarse y empieza a entrar en un proceso de descanso. En ese momento es cuando el bisglicinato de magnesio, al tomarlo, nos hace un mayor efecto y nos va a permitir dormirnos. Para aquellos que les cuesta trabajo dormirse a la 1 de la mañana, se va a poder dormir a las 10. ¿Por qué? Porque a las 10 ya va a tener ganas de dormir, gracias al magnesio, porque ya está empezando a procesarse y a hacer su trabajo. ¿Ok? De nuevo, ¿por qué vegetales de hojas verdes? Porque los vegetales de hojas verdes son súper altos en fibra. ¿Cuáles? Espinacas, berros, acelgas, ¿qué les gusta? Inclusive nopales y aguacates. Eso les va a súper servir. Aguacate es una fruta, pero yo siempre lo pongo aquí porque el aceite de aguacate, a diferencia de como los utilizaban antes, el aceite de aguacate ayuda muchísimo a ese tipo de absorción. Y sobre todo nos ayuda a que cuando nosotros comemos sea mucho más fácil digerirlo y mucho más fácil también a la hora del gusto. Siempre espinacas, acelgas, berros, nopales, lechugas, siempre es bien importante entender que esto los comemos todos los días. Estos alimentos que les estoy mencionando debemos de tratar de comerlos diario, porque literal, ahorita vamos a hablar de los alimentos fermentados, pero esos son los probióticos. Los prebióticos, o sea, los que les dan de comer a esos organismos que son los que van a proliferar en mi microbiota, son precisamente estos. Y estos los podemos comer a libre demanda, a lo que nosotros querramos. Por eso es bien importante saber cuáles son los que sí o sí no deben de faltar en mi dieta. Después los frutos rojos. ¿Por qué? Porque son ricos en antioxidantes. Y no necesariamente tienen que ser caros. Y sobre todo aquí que estamos en Morelos, pues aquí hay temporadas de frutas, hay temporadas de berries, de frambuesas, hay temporadas de fresas. O sea, la verdad, aquí es mucho más fácil consumir frutos rojos frescos, a diferencia de la Ciudad de México, que allá prácticamente todo se hace refrigerado. Acá no, aquí sí hay de todo, que es la ventaja.
También las crucíferas, hablando de col, de coliflor, de brócoli. Hay mucha gente que cuando come brócoli o cuando come col o coliflor se inflama. Pues ese es el primer signo de que tu microbiota no está como debería de. Y hay que ir poco a poco exponiendo al cuerpo a estos alimentos para que vaya mejorando. Va a llegar el momento en el que tú te lo vas a poder comer y no te va a pasar absolutamente nada. Ahí es el momento en el cual tu cuerpo ya te va a decir, ya estoy bien. Y vas a notar mucho tu estado de ánimo, ahora que no puedes comerlo, a cuando ya lo vas a poder comer como si nada. ¿Ok? Después granos enteros. Porque es bien importante, una vez más, fibra, pero fibra entera. Y los granos enteros tienen fibras hiposolubles. Llámese avena, trigo, sorgo. Sobre todo hay muchos licuados de avena que tienen ahorita, pues por eso precisamente lo hacemos en estas fechas, licuados de avena con, son dos cucharadas de avena, media manzana verde y medio litro de agua. Se lo toman mucho para bajar los niveles de triglicéridos en sangre. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente meten una alta cantidad de fibra, pero es fibra hiposoluble. Entonces no puede disolverse, entonces agarra todos los lípidos, los saca del cuerpo. Entonces esos funcionan porque precisamente están hechos todos los granos enteros de fibra. De nuevo, es lo que mi microbiota necesita para crecer. El omega 3, que es lo que estábamos hablando, y aquí es bien importante la vitamina D. La vitamina D, yo no creo, a diferencia de muchos nutriólogos, que deba de darse a libre demanda. No. ¿Por qué? Porque la vitamina D, o sea, todo el mundo sabemos que es para tener huesos fuertes, pero la vitamina D en mi cuerpo funciona como una hormona, ¿ok? No es solamente para tener un hueso sano, saludable, es una de sus funciones, pero la vitamina D es una familia de vitaminas que tiene muchas funciones y de una vez más funciona como una hormona. Y nosotros, es muy difícil que nosotros podamos adquirir vitamina D de la dieta tradicional, porque los alimentos casi no tienen vitamina D. Eso nosotros como seres humanos lo generamos. ¿Cómo lo generamos? Saliendo al sol y haciendo ejercicio al aire libre. Pero realmente, ¿cuántas veces salimos al sol a hacer ejercicio al aire libre? Entonces, precisamente, por eso les digo, yo antes de mandar suplementación, yo les recomendaría, hay que cambiar hábito, hay que salir a hacer ejercicio a horas que el sol no lo permita. ¿Qué significa? Antes de las 9 de la mañana y después de las 5 de la tarde. Salir con playera, short, hacer ejercicio. No tengo que ir a meter un maratón, porque me salga a caminar 20, 30 minutos y que el sol esté tocando con mi piel. Los melanocitos, que son los que nos dan pigmentación en la piel, van a activar esa vitamina D y van a elevar esa vitamina en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque cada vez pasamos más expuestos a esta luz, a la luz de los focos, y cada vez menos en la luz del sol. Y nuestro cuerpo es capaz de producir esa vitamina D, solamente hay que checarlo. Pero si tú ya tienes un hijo con depresión, o tú mismo te sientes así, o ya tienes niveles muy bajos de energía, ven a checarte con quiropráctica, pero también ve a checarte con vitamina D en sangre. Porque por lo regular, el espectro que te dan en el laboratorio es de 30 a 90. Pero si estás en 30, si tienes 32, estás normal, no. Tus niveles de vitamina D deben estar en 70, 60. Ahí es donde tu cuerpo está bien. Pero si tus niveles están abajo de 30, olvídate, tienes que suplementarte. Pero no lo hagas a nivel de demanda. Ve con tu médico, ve para que te tomen los estudios, ve por qué estás llegando a eso y que realmente tengas una atención dirigida a ello. Pero la vitamina D es bien importante. La vitamina D y el complejo de vitaminas B, la B6, la B12, son súper importantes. ¿Por qué? Porque la B6 y la B12 no funcionan tanto como la hormona, como la vitamina D, pero sí me van a ayudar un montón de procesos en los dos en conjunto que me van a ayudar a que mi cuerpo realmente esté funcionando como queremos que funcione. Además de la vitamina D, hay ciertas marcas como Catrate y así,
solamente la vitamina D, y ese es un error, porque cuando la vitamina D no va a acompañar a la vitamina K, solamente se va a la sangre y termina en el riñón y no termina afectándonos. ¿Por qué? Porque la vitamina K es lo que le va a permitir trasladar la vitamina D a las células. Pero si no está la vitamina K presente y solamente me agarro una suplementación porque creo que tengo baja de la vitamina D, entonces lo único que estoy haciendo es mandar esa vitamina D a los riñones o a las arterias y termina tapando. Y entonces, por eso es que les reitero, eso tiene que darse y acompañarse del lado de su médico. ¿Ok? Y aquí es algo que a mí sí me súper gusta. Los alimentos fermentados. Aquí en México tenemos la tradición de los búlgaros. ¿Ok? Hay de leche y de agua. En el mundo moderno se le llama kefir actualmente. ¿Por qué el kefir es tan bueno? Bueno, porque el kefir son los búlgaros, son microorganismos que son precisamente, tiene este tipo de marca de kefir, tiene hasta 12 probióticos. 12 son 6 lactobacilos y 12 probióticos precisamente derivados de la fermentación de estos organismos. Y eso lo que nos va a ayudar son los probióticos que van a enriquecer mi flora intestinal y me van a hacer un parteaguas antes y después de tomar kefir. Ahora cada vez es un poquito más difícil encontrar quién te dé los búlgaros o dónde comprarlos. Pero yo sé, ya aquí, por eso me hice un alto en este. Porque este para mí es una súper ayuda. No solamente los suplementos adecuados, sino que este te va a ayudar a acelerar la recuperación de tu microbiota, pero de 0 a 100. ¿Cómo me lo tomo? ¿Un caballito en la noche o un caballito en la mañana? Como desees. Puedes tomarte uno y uno, una semana, y la siguiente semana ya todos en la noche o solamente uno en la mañana, como ustedes quieran. Se van a dar cuenta cómo su cuerpo va a absorber mucho mejor, va a ser mucho más sencillo ir al baño, su piel va a cambiar de color. Ahí ustedes lo van a notar automáticamente y dicen, mira, me tenía que poner mucha crema porque estaba yo muy reseco, y ahora ya no. ¿Por qué? Pues porque precisamente el kefir lo que hace con la disbiosis es que llega y nutre y enriquece muchísimo de golpe esa microbiota. Y si le estamos dando verduras verdes, le estamos dando omega, le estamos dando crucíferas, le estamos dando granos enteros, los microbiotas se van a reproducir y voy a acelerar y voy a mejorar muchísimo mi metabolismo en 15 días. Sí, por favor, esto para ustedes. Voy a acelerar muchísimo mi metabolismo en 15 días. Ahora, mucha gente dice, es que soy intolerante a la lactosa. La verdad, cuando tú estás de un día para el otro y pusiste los búlgaros y le pones leche y lo dejas 2 días, en el segundo día lo que está ahí prácticamente ya no es leche. Ya casi no tiene lactosa. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que los búlgaros se comen. Y todo lo que dejan, todos los microorganismos que dejan, son salud. Todo eso que se sustituye por lo que estaba en la leche, tú prácticamente no te va a hacer nada. El kefir puede ser tomado inclusive por los que tienen intolerancia a la lactosa, que esa es la enorme ventaja. A estos se los venden en las tiendas departamentales, que esa es la enorme ventaja. Les reitero, pruébenlo 15 días y se van a dar cuenta de la diferencia abismal entre cómo me siento ahorita y cómo me voy a sentir en 15 días. Vayan sumando cada uno de estos alimentos a su vida diaria. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una alimentación antioxidante y antiinflamatoria. Lo podemos comer estos a libre demanda. Si se fijan, casi no hay carnes, porque la carne es proteína y la proteína tiene que ver más con mejorar mi musculatura. Pero aquí le puedes poner algún carbohidrato más, le pones algo de carne y tienes tu alimento de todos los días. De todos los días. Solamente les reitero, lo que aquí les recomendamos mucho es todo esto, traten de consumirlo diario. Háganlo 15 días y van a ver que no van a necesitar una dieta para sentirse mucho mejor a final de enero. Y ustedes se van a dar cuenta.
me voy a sentir mejor, voy a estar más saludable y este va a bajar, porque se baja automáticamente. Una vez más, nuestro objetivo debe de ser buscar la salud, no buscar un peso, buscar la salud. El peso es la consecuencia de que mi cuerpo esté funcionando como debe ser. ¿Ok? Sí. ¿Preguntas, dudas? Perfecto. Bueno, pues tienen tarea. Así que ahorita se les vamos a mandar toda esta de la presentación para que, ay, ¿qué me dijo el doctor? Aquí está, se los pongo, les agradezco su asistencia y nos vemos aquí dentro de 8 días que vamos a hablar de ayuno intermitente, ¿verdad? Vamos a hablar de ayuno intermitente.